Estamos bajo el lema antes del palacio, lo que nadie ve. Comenzamos cuando José tenía 13 años y ahora estamos ubicados donde José tiene aproximadamente 27 años. Pero desde donde comienza su historia hasta donde termina pasan de alrededor 13 años de proceso, 13 años de espera. Hemos venido hablando que el cumplimiento de su sueño le llevó a estar en diferentes etapas o temporadas de la vida, que si está plasmado en las escrituras es porque nos debemos sentir identificados con las diferentes etapas que nosotros vamos a vivir cuando recibimos un sueño, una visión, un proyecto de parte de Dios, ya sea espiritual, ministerial, empresarial o de familia. Todos vamos a vivir las diferentes etapas en las que vivió José. El de ser rechazado, el de no ser amado por tu propia familia, el de haberte tirado en una cisterna, luego vendido como esclavo, metido en una casa para que ya no seas el hijo amado, sino ser el esclavo, al colocarte una escoba, un trapero, un machete para que estés allí, o un cayado para que cuides el rebaño. Pero lo importante de toda esta historia es que Jehová estaba con José. Y al estar con José, todo lo que sus manos hacía, ¿qué hacía Jehová? Jehová lo prosperaba. Bueno, estamos muy a tono. Y el domingo pasado empezamos a estudiar de José en la cárcel. No vamos a llegar hoy al palacio. Hoy no llegamos al palacio porque necesitamos quedarnos un poco más en la cárcel. Hablamos de que en la antigüedad hablar de cárcel, y incluso hoy hablar de cárcel es hablar de barrotes, hablar de privación de la libertad. Pero que hoy muchas personas viven en una cárcel, andan por las calles, vienen a la iglesia, se congregan, pero viven en una cárcel. En su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, en su vida espiritual, con adicciones, con vicios, con todo. Y se viven en cárceles de amargura, de resentimiento, de dolor. Pero cuando nosotros estamos en la cárcel tenemos que ver el buen ejemplo de José. El domingo pasado les decía, yo no vengo a predicarte cómo salir de la cárcel rápidamente, vengo a predicarte cuál es la actitud correcta cuando estemos dentro de la cárcel, cuando estemos en medio de una crisis, cuando estemos en medio de un desafío, cuando las cosas no se nos están dando. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? José nos enseña qué debemos hacer. El domingo pasado estuvimos viendo algunas características, y es que lo que debemos aprender es a relacionarnos con las personas. Porque uno de los problemas de la iglesia es que sabe amar a Dios, pero le cuesta amar a la gente. Y quiero decirte que a la medida en que tú tienes una muy buena relación con Dios, también tendrás buena relación con las personas. Incluso, aunque no lo creas y lo veas difícil, Dios nos va a ir enseñando cómo tratar con las personas difíciles. Si es que la persona difícil no somos nosotros. Porque a veces estamos creyendo que el del problema son los demás, y cuando nos venimos a dar cuenta, los problemáticos somos nosotros. Codea al que está al lado y dile: te descubrieron. Y cuando nos ubicamos en Génesis capítulo 40 versículo 1, Génesis 40 versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Para José, estar en la cárcel era la sensación de injusticia. Era de haber hecho lo correcto durante su corta edad, pero llegar a un lugar en el cual no merecía estar. Estar en ese lugar era para José hacerse muchas preguntas y cuestionar a Dios y decirle: ¿por qué si yo lo he hecho bien? ¿Por qué si tan solo mi pecado fue soñar o llegar a la casa de Potifar y hacerlo todo bien?
La Biblia no registra que pasó cosas como estas. Y sabes, en estos días que he atendido a muchas personas, hubo un caso en particular, no te puedo dar los detalles, pero esa persona decía: estoy enojada con Dios. Estoy enojada por lo que Dios me hizo a mí, porque me dio en el lugar donde más me duele. Y sabes, mi propio proceso me llevó a entender que Dios no necesita que nadie aquí, ninguno de nosotros, lo defienda. ¿Hay alguien aquí? Porque yo también en un momento senté a Dios en el sillón de los acusados, en la silla de los acusados, y empecé a reclamarle a Dios muchas cosas. Empecé a hacerles preguntas y reclamos, porque que yo pensé que, entre comillas, vivir una vida piadosa, vivir una vida correcta, entre comillas, porque a la final siempre vamos a fallarle al Señor, eso me iba a eximir a mí de vivir procesos. Entonces, muchas de las personas, incluso que están aquí sentadas, no ni siquiera desde la rebeldía, como lo escribía en mis redes sociales, ni siquiera desde la desobediencia, sino desde el dolor, han cuestionado a Dios, como un día yo también lo hice. Y quiero preguntar: ¿alguna vez alguien aquí ha cuestionado a Dios por lo que le pasó en la vida? ¿Habrá alguien aquí que alguna vez ha peleado con Dios? Levante la mano, las dos manos. El que ha peleado con Dios y le ha hecho reclamos a Dios. Y quiero decirte que va a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años, y algunas de tus preguntas quizás le vas a encontrar respuesta aquí, pero a otras y en su mayoría no vas a encontrar respuesta aquí. Y algunas veces por años nos enseñaron que cuando lleguemos al cielo y veamos al Señor, le vamos a hacer preguntas y le vamos a decir: Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero sabes, yo hoy estoy viviendo un tiempo donde estoy convencida de algo, que lo que Dios tiene para nosotros allá en la nueva Jerusalén celestial no se compara con todas las lágrimas que hayamos derramado aquí en la tierra. Y te aseguro algo, que cuando tú vayas al cielo, porque creo que tú vas a ir para el cielo, y yo creo que cuando tú estés en el cielo, a ti se te va a olvidar todo lo que viviste aquí en la tierra, y vas a empezar a disfrutar todo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿O es que tú no has escuchado a una mamá cuando está pariendo? Y cuando está en plenos dolores, ¿qué es lo que dice la mamá? No vuelvo a parir. Y si ve al esposo, ¿qué le dice? Desgraciado, por tu culpa no vuelvo a parir. Y a los 9 meses, al año, como Soreli, ¿cuánto fue contigo, mamá? ¿A los cuántos meses saliste preñada? A los 2 meses. Ese Manuel es tremendo. Fue culpa de Manuel, no tuya, mami. Y viene un tercero, amén. Ya quedaste vacunada. Entonces, y cuando venimos a ver a esa mamá, apenas tiene en sus brazos a ese bebé, ¿qué pasó con los dolores? Se le olvidó. Casa Nueva Jerusalén, prepárate para que llegue el tiempo donde se te olvide todo lo que has llorado. Oh, para que se te olvide todo lo que has llorado. Aleluya. Así que para José la cárcel era el sentimiento, ese sentimiento de injusticia, de estar en el lugar que no merecía. Pero también para él era perder su identidad de hijo amado, de ser el hombre próspero, para ahora ser un número más dentro de la cárcel. Pero ¿qué fue lo que caracterizó a José dentro de la cárcel? Y es lo que hablamos el domingo pasado, y es que José, aunque estaba en la cárcel, no estaba encerrado en sí mismo. Y él tuvo una actitud correcta, y es cuando nosotros empezamos en esta historia, y lo que yo quiero transmitirle a cada uno de los que vinieron en esta mañana. Y es que José, en medio del dolor, no dejó de servir a Dios. Porque es más fácil dejar de servir a Dios en medio del dolor que servirle cuando las cosas no están saliendo bien. ¿Y cómo le servía? Pues a José le colocaron 2 compañeros en la celda, un panadero y un copero. Y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque es importante que nosotros como iglesia podamos entender el por qué Dios nos permite estar en una cárcel.
Y quiero que usted sepa, hoy quiero hablar de conexiones, porque es que estar en el momento difícil, en el momento de la cárcel, de la crisis, donde no entendemos nada, es cuando Dios va a obrar sus mayores milagros. Sus mayores milagros. Y nosotros pues vemos que tenía a dos compañeros allí en la cárcel, el panadero y el copero. Pero necesitamos entender quiénes eran esta gente que Dios colocó al lado de José en medio de la cárcel. Hablar de copero y hablar de panadero, no estamos hablando de cualquier persona. Míreme acá, por favor. Estamos hablando de los hombres de confianza del rey. De los hombres de confianza del rey. En la antigüedad, un rey, un gobernador, necesitaba rodearse de gente que guardara su vida, como diríamos hoy de un guardaespaldas, de alguien que diera su vida por él. Esto es tremendo. Pero esas personas no podían ser cualquiera. Se necesitaba un alto grado de integridad y de lealtad para poder preservar la vida del rey o la vida del gobernador, en este caso de Faraón. Entonces, en la antigüedad, la manera más fácil de matar a un gobernador era a través de la comida, a través de envenenamiento. Era la manera más fácil. Pero para llegar a envenenar a un faraón o a un rey, se necesitaba que las personas encargadas de su comida o de su vino se dejaran comprar, se les dañara el corazón para participar de este asesinato. Entonces el faraón se aseguraba de tener personas de confianza en los que él pudiera entregar su vida en sus manos. Y yo vengo a declarar a esta casa que Dios nos va a rodear de gente fiel y leal. Dios nos va a rodear de gente fiel y leal, que nos va a defender, que va a dar su vida incluso por nosotros. Y mejor aún, nosotros nos convertiremos en gente fiel y leal. Hablemos del copero. Te dije que el copero era el hombre de confianza del rey. ¿Cuál era su función? El rey, en la mesa del faraón, estamos hablando de un rey pagano. Había vino, había uvas, había copas. Y cuando él estaba ahí, quiero que sepas que no estamos hablando de un copero normal, ni de un panadero normal. Estamos hablando del jefe. El jefe de los coperos y del jefe de los panaderos. El escritor del Génesis sí es tan claro cuando lo dice. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ahora bien, este hombre estaba a cargo de todos los que preparaban el vino, de los que guardaban el vino, de los que sembraban el trigo, de los que preparaban el pan. Ahora, hablar de panadero, no estamos hablando de uno que sencillamente hacía panes, sino del que vigilaba, ojo a esto, vigilaba todo el banquete que se colocaba en la mesa del faraón. Todo el banquete. Pero escucha esto. El copero tenía una asignación mayor. ¿Cuál era su asignación? Es que muchas veces el copero no solamente probaba el pan, sino que también era consejero del rey. Aleluya. Era consejero del rey. Eso me lleva a entender a mí que el rey no podía tener a cualquier copero como consejero. Tenía que ser un hombre sabio, tenía que ser un hombre entendido, tenía que ser un hombre que podía dar instrucción, que podía incluso dar corrección. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? ¿Tú sabes lo que es convertirse en el consejero de un rey? Que los faraones se les criaba desde pequeño con la mentalidad de que ellos eran dioses. El ego de los faraones era impresionante. Así que este hombre era guardián, era consejero. En pocas palabras, era un hombre de absoluta confianza.
En la Biblia encontramos la historia de un copero que se convirtió en el constructor de los muros de Jerusalén. Ese hombre es Nehemías. Muy bien. Así que el panadero y el copero era la gente que hablaba que cuidaba el sustento del rey, la provisión del rey, de lo básico para vivir. Pero cuando yo leo esto, escúchame por favor. Cuando yo leo lo que está pasando en Génesis, dice que tanto el copero como el panadero delinquieron. El escritor no nos dice qué hicieron. Escúchame. Lo que sí nos dice fue que hicieron algo que era incorrecto. También quiero que sepas que cualquier sospecha que el rey pudiera tener del copero y del panadero era una razón válida para destituirlos del cargo y meterlos a la cárcel. Y esta mañana yo decía, incluso si la comida quedó salada, el faraón decía, métanlo en la cárcel. Algunas esposas ya estuvieran condenadas a muerte. ¿Hay alguien aquí? Pero el escritor dice que delinquieron. Míreme. Y en este punto yo quiero que usted esté atento a esto. ¿Cómo desperdiciar la oportunidad? ¿Qué le propusieron a este panadero y a este copero a tal punto como para que ellos perdieran la tremenda asignación que tenían? Yo no creo que era fácil elegir al panadero y al copero. ¿Cuántos filtros cree usted que tenía que pasar el panadero y el copero? Muchísimos filtros. Yo nunca he hecho una entrevista en una empresa, pero a mí me han contado que incluso hay empresas que visitan las casas. ¿A alguien le ha pasado? ¿Te pasó, Antonio? ¿Fueron a tu casa? ¿A quién más le pasó? Dios mío, para ver cómo viven. ¿Qué más? ¿Qué más buscan ellos en la casa? También buscan las redes sociales. Esto es impresionante. Han tenido que haber pasado muchos filtros y llegaron, pero perdieron la oportunidad. Y durante todos estos domingos hemos estado hablando de la integridad del hombre de Dios, de la mujer de Dios. ¿De qué sirve que Dios te entregue una bendición y te dejes seducir por alguna tentación y alguien te ofrezca un poco más, pero ese poco más solo será momentánea? Y vas a perder todo lo que el Padre a ti te ha entregado. Quizás una mala decisión te hará perder tu familia. Te hará perder, escuche algo, si hay algo muy difícil de recuperar, es el buen nombre, es la reputación. Aquí hay gente a la que el uno y el otro le dice, no le fíes actividades porque se las come y no las paga. Y esto lo digo de manera jocosa, pero yo estoy convencida que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser buena paga. Tiene que ser responsable. Porque es que nuestra naturaleza, nosotros tenemos el ADN de Cristo. Y el ADN de Cristo es un ser íntegro. Fallamos, reconocemos, nos levantamos y nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Puede aplaudir a Dios en esta hora, por favor? Y un día estos dos hombres, estando en la cárcel, tuvieron un sueño. Y nosotros vimos el domingo pasado y ahí nos quedamos, que este sueño hizo que el rostro de ellos estuviera triste. ¿Cómo estaba el rostro de ellos? Triste. Fíjate esto. José estaba en la cárcel, la misma soledad, el mismo dolor, la misma angustia. Amada iglesia, podríamos estar en la misma cárcel,
Pero yo estoy convencida que tener a Cristo en nuestra vida, eso hace la diferencia. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no tengo a Cristo como el centro de mi vida en mi peor momento? Yo veo mujeres que quieren morirse cuando están pasando por un momento de separación o de divorcio. Algunas han intentado hasta irse, huir del dolor, porque duele y duele mucho. Pero ¿sabes qué? Tener a Cristo hace la diferencia. No, si yo no puedo predicarle a la gente que vino hoy por primera vez o que apenas está viniendo a una iglesia, y yo no te puedo decir que los problemas se te van a acabar, porque te mentiría. Lo que sí te puedo decir es que tener a Cristo te sacará en victoria de cualquier crisis que tú estés viviendo en estos momentos. Cristo hace la diferencia. Diga amén. Así que estaban en la misma cárcel y ambos tienen un sueño. Imagino a José llevándoles el café. Estaban en la misma celda, pero José les servía. De hecho, el jefe de la cárcel lo colocó a él para que los vigilara. Ese muchacho tenía que tener algo impresionante, como para que el jefe de la cárcel les confiara la vida a estos altos funcionarios del gobierno, y él les servía. Y cuando él llega, nosotros leemos que se dio cuenta que sus ojos, que su rostro estaban tristes. Y quiero hablar aquí de algo. Los hijos de Dios en medio de la crisis, míreme, la crisis te llevará a identificar rostros. Porque hoy por hoy estamos en el peor tiempo de las apariencias, donde la gente es feliz aparentando lo que no es y aparentando lo que no tiene. Pero hay hijos de Dios que en medio de la crisis han aprendido a discernir el rostro de los demás y ver que detrás de esa sonrisa se esconde un montón de lágrimas. Y yo estoy hablando a la gente que ha pasado por cárceles, y aunque todavía no han salido de la cárcel, pueden identificar el dolor ajeno. Y pueden decirle a alguien: ¿qué tienes? Tú tienes algo, Jesús Manuel. ¿Tú qué tienes, José? Eso. Tú podrás reírle a todos, pero yo puedo ver en tus ojos que tú tienes algo. Y te estoy hablando literalmente, Jesús. Ven, Jesús. No importa la cárcel que tú estés. ¿Cuántos años tienes tú? 20 añitos. Un pelado. Un pelado que le sirve a Dios con pasión. ¿Sabe qué significa esto? Que lo que Dios está preparando en ti va a sanar a gente que está en mejores o mayores condiciones de las que tú estás hoy. Y Dios te está preparando para que tú puedas discernir el rostro de los demás. Porque las lágrimas que tú has derramado, porque son bastantes, hasta el día de hoy, serán las mismas que tú vas a secar en la vida de otros. Dale un aplauso al Señor. Y el Señor fortalece la vida de este muchacho. Mírame, por favor. Y él se da cuenta, por favor, él se da cuenta. Hay gente tan encerrado en su propio dolor que no se da cuenta del dolor del que está a su lado. No se da cuenta del dolor en el que está su esposa, en el que está su esposo, en el que están sus hijos, en el que están aquí en la iglesia.
Y yo sé, escúchame, yo siempre les he enseñado a ustedes que nosotros no somos de los que tenemos que empezar a publicar nuestros problemas. No tenemos por qué estar diciéndole al mundo entero: estoy triste, las cosas no se me dan. No somos de los que tenemos que estar diciéndole a todo lo que vivimos. Pero sabes que Dios va a colocar gente que también está en la cárcel o ha estado en tu misma cárcel para decirte: yo no sé qué es lo que está pasando. Lo que sí estoy viendo es que ese corazón está herido, está dolido, y aquí estoy, y dime cómo te puedo ayudar. Y esta mañana yo les contaba que en mi peor momento, cuando me tocaba estar aquí de pie, con el corazón hecho nada, llena de vergüenza, de juicio, de señalamiento, y me tocaba estar aquí de pie, mostrándole una sonrisa a todo el mundo, mostrando la mejor cara. Menos mal que soy bonita y no se me nota mucho. Escúchame. Pero aprendí en el medio del proceso a no mostrarle mis heridas a todo el mundo. Porque yo entendí en mi peor momento que si yo estaba de pie, mis hijos espirituales también estarían de pie. Pero hubo un día en que me desmoroné, porque soy humana. Hubo un día de ayuno. Estábamos en 21 días de ayuno. Y yo vine a la iglesia, no había adorador, y yo cogí el micrófono: acompáñame, Edson. Y yo recuerdo que estaba Luma, estaba Chachi, que por lo regular ellas dos siempre logran discernir mi rostro. Porque imagínate que yo llegue donde Yuli, que es nueva, está empezando, su esposo ahí está en el camino, y yo llegue donde Yuli: Yuli, me siento mal, Yuli. Y Yuli pasando sus problemas y viniendo a la iglesia, ¿qué va a decir Yuli? Si así está la pastora. Yo voy donde Yuli como cada 15 días a arreglarme las pestañas. Yuli, yo nunca te llevo un problema a tu casa. Y ella dirá: la pastora tiene vida perfecta. Pero ese ayuno, yo recuerdo que yo empecé a adorar. Y empecé a adorar con una canción con la que yo crecí, escuchando a mi papá cantarla todos los días mientras se duchaba. Y esa canción dice: por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Que dice: Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Pero cuando llegué a esta estrofa que dice: cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz, su inagotable, dulce calma, pues de temores y ansiedad Cristo nos guarda. Yo ahí me desmoroné. Me tocó soltar el micrófono y tirarme aquí en este altar. No pude seguir adorando.
Y Luz Marina y Chachi me quitaron el micrófono. Ellas no me impusieron las manos. Ellas siguieron adorando. Porque si hay un lugar donde tú te vas a quejar, tiene que ser en la presencia del Señor. Si hay un lugar donde tú tienes que hacer preguntas, la religión nos enseñó que nosotros no debíamos preguntarle cosas a Dios. Ahora, si no le preguntamos a Dios, ¿a quién le vamos a preguntar? Yo en medio de mi proceso no entendí muchas cosas. Pasaron los años y ya he entendido algunas cosas. Otras creo que nunca las voy a entender. Pastor, ¿ha dejado de doler? No, hay días de días donde no deja de doler, donde no dejo de derramar lágrimas y decirle al Señor: hey Señor, siento que me jugaste una mala jugada. Esperé más de ti en mi vida, Señor. El problema de los cristianos fieles es que nos hemos enamorado de Dios. Y cuando tú estás enamorado de Dios, tú sabes que Dios tiene buenos planes contigo y que Él sabe lo que hace, aunque esté viviendo lo que usted esté viviendo. Tú sabes que Dios sabe lo que hace. Y Él les dice: ¿qué tiene? Wow, qué lindo poder encontrar gente que te pregunte en tu cárcel: ¿qué tienes? ¿Por qué tienes tu rostro tan malo? Mire, yo sé que hay crisis que incluso te cambian el rostro. Yo siempre le digo a la gente: mire, su peor momento es el día en que usted más bonito se tiene que ver. Usted viene a la iglesia, no se hace el blower, con la cara, porque nos encanta que nos estén leyendo el rostro. Pero Dios está buscando gente que no le anden leyendo el rostro, sino que ellos estén leyendo el rostro de otro. Porque mientras tú lees el rostro de otro, Dios se está metiendo en tu corazón. Y a su nombre. Así que ambos le dijeron: no, es que tuvimos un sueño anoche. ¿Cuántos han tenido sueños que le han inquietado la vida? Si hay una de las formas en la que Dios me habla a mí es a través de sueños. Y hay sueños que sé que son de Dios. Todos los sueños no son de Dios. ¿Estamos claros en eso? Cogen al pobre Jairo: ven acá, Jairo, yo soñé que anoche que la lagartija, que yo soñé que... Y al día siguiente yo volví a soñar que esto, que el caballo blanco se sacaba una espada con el caballo negro. Olvídalo. No todos los sueños son de Dios. Hay sueños de Zaragoza. Miren, el profeta lo está diciendo. El sueño del copero. Por favor, me colocas en la pantalla Génesis capítulo 40, versículo 8. Vamos a leer esto. Ellos le dijeron, uy, lo pusieron enseguida, gloria a Dios. Ellos le dijeron: ay, José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Qué lindo poder leer de un hombre que tiene el don activado aún en medio de la cárcel. Y vengo a decirle a alguien que Dios no te unge solo para que tú operes cuando las cosas estén bien. Dios te unge incluso para que tú ministres a otros cuando el momento esté duro y esté difícil. Es más, te voy a decir algo. ¿Tú sabes a cuántas mujeres yo oré para que Dios le diera hijos y Dios le dio hijos? Y te voy a decir, en medio de tu cárcel, tú vas a orar por gente y tú vas a ver cómo Dios hace el milagro primero con ellos. Y tú podrás estar pasando por un momento de enfermedad difícil,
Pero tú oras por otro que no tiene la misma enfermedad que tú tienes, y el otro va a recibir la sanidad y tú todavía vas a estar esperando el milagro. El don de Dios está activado incluso en medio de la cárcel. Así que si tú crees que la crisis te inhabilita para tú ejercer tu ministerio, te equivocaste. Aún en tu momento duro y difícil, Dios te va a usar. Y Él dice: cuéntenmelo, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Sigamos, por favor, versículo 9. Entonces, leamos el sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: mira, yo soñaba que veía una vid, una planta, delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, ramas, y ella como que brotaba, proceso, y arrojaba su flor, lo que viene antes del fruto, viniendo a madurar sus racimos de uva. Aceleramiento, aceleramiento, diga conmigo: aceleramiento. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, la que le habían quitado a él durante días. Ahora esa copa estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo: José, ya sé cuál es la interpretación de tu sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. ¿Son cuántos días? 3 días. Al cabo de 3 días, alguien tiene que recibir esto. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí José le está diciendo: lo que tú soñaste es el aviso de Dios que el cumplimiento de tu sueño viene de camino, y de aquí a 3 días verás un milagro de Dios en tu casa. Dile al que está al lado tuyo: de aquí a 3 días verás un milagro. Dile: de aquí a 3 días te van a llamar. De aquí a 3 días vas a firmar ese contrato. Alguien que crea que estamos a puertas de recibir el milagro. Diga conmigo: 3 días. Necesitamos levantar José en este tiempo. José que le puede dar la interpretación a los sueños de otros. Antes José soñaba y quien interpretaba eran otros el sueño de él. Ahora él está interpretando los sueños de los demás. Pero sigamos, por favor. Ahora mira la conversación de José. Y con esto es parte del final del mensaje de este punto. Dice: acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. ¿Y qué? Ahora mira lo que le dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Cuando el jefe de los panaderos vio que le había dado una buena noticia, esto es impresionante. Él dice: cuando viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, digo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación, mijo. Los 3 canastillos también son ¿qué? 3 días. Y al cabo de 3 días te van a quitar la cabeza. Diga conmigo: hay poder. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti.
versículo 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había ¿qué? Interpretado José. Y aquí es donde yo quiero hablarte. Ojo con la gente que tú te conectas, con la gente con la cual usted hace alianza. José, el copero y el panadero estaban en la misma cárcel, el mismo lugar, pero uno de ellos no tenía destino. ¿Sabrá usted cómo cuando alguien tiene destino? Escúchelo hablar. Cuando José los escuchó hablar a ambos, supo quién tenía destino y quién no tenía destino. Y José habló y conversó con el hombre del destino. Con el otro hombre le dio la interpretación, pero le dijo: no tengo nada que hablar contigo, porque tú no vas al mismo lugar donde yo voy. Tú vas a ir al palacio. Y yo en mis sueños yo vi que yo también entraba al palacio. Así que yo estoy creyendo que estoy frente a gente que tiene conexión con gente que va para el mismo lugar donde tú vas. Gente que Dios te mostró en tus sueños. Y él le dijo: yo voy a ir al palacio, y en el palacio tú vas a estar. Así que cuando tú estés allá, porque yo estoy viendo de que tú vas a llegar primero que yo, y cuando estés allá, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tú no ves que incluso en la iglesia hay gente que no tiene destino. Tú no puedes conectarte ni hacer asociación con esa gente que aquí está Lesa, está Gaby, y está hablando de propósito, y está hablando del congreso, y no falta el que le digan 30,000 caro. Y tú que no se te había pasado por la cabeza, y tú dices: oye, ¿verdad? Y saca cuenta. ¿Cuánto van a hacerse ahí? Pero siéntate al lado del que tiene destino y te va a decir: ¿cuánto es que vale la boleta? 30,000. Ya la compraste, no tengo. Dale, yo te la regalo. Porque he entendido que lo de Dios no tiene precio. Porque he entendido que cada reunión que yo vengo aquí a esta casa, yo salgo edificado. Cada palabra me lleva a otro nivel. Quita vendas de incredulidad, de falta de fe, de desánimo, porque la palabra tiene poder para levantar. Aleluya. Pero tú también tienes que tener cuidado con la gente que te asocias en la empresa. ¿Por qué te vas a asociar con el irresponsable? Con el que roba, con el que hace fraude. ¿Por qué te vas a asociar con el vecino chismoso de la cuadra si es que el vecino chismoso no eres tú? ¡Qué silencio! El tiempo ha transcurrido, pero escúcheme esto. Regálame los últimos 10 minutos. Y tal como José dio la interpretación, así sucedió. Al tercer día, diga conmigo: al tercer día. Esto me recuerda el último mensaje de mi amigo Duncan. No tiene nada que ver con José, pero debería escuchar. Al tercer día. Hay algo clave en el tercer día. Al tercer día, Faraón le devolvió el puesto de honra que había perdido el copero, por una sola razón: porque José lo había declarado. Quiero que sepas que hay gente que será bendita tan solo por andar contigo. Voy a repetirlo.
Hay gente que será bendecida tan solo por estar al lado tuyo. Así que dile a la persona que está al lado: te conviene estar al lado mío. Es que tú no sabes. Yo quiero que tú le digas a la otra persona, dile: te conviene que me invites a almorzar hoy. ¿Cuántos reconocen que son fuente de bendición? Mira, cuando yo escucho testimonios, cuando yo escucho a Nayibe decir: a mí me gusta andar contigo, pastora, porque cuando yo estoy contigo algún negocio se me desata. Yo le digo siempre: manifiéstate. Alesa también me dice que a rato: mamá, yo quiero estar contigo, pegada a ti, porque es que, o sea, yo soy fuente de bendición. ¿Dónde está la gente que es fuente de bendición aquí? Que tu presencia le cambia la vida a otro. No por ti, no por mí, sino por el que está dentro de nosotros. Diga aleluya. Si usted no ha traído primicia, es el momento de que usted traiga su primicia. Porque es que tú no sabes lo que se te va a desatar. Hoy es el último domingo de este mes. ¿Cómo se ha ido el tiempo? ¿Viste? ¿Cómo se ha ido el tiempo? Ahora sí, ayúdame a ministrar. Porque José le dijo al copero: cuando tú estés allá, acuérdate de mí. Y el copero se fue. Y la Biblia dice que el copero se olvidó de José. ¿Qué pasó? Qué terrible es cuando porque aquí hay dos direcciones. Aquí hay dos direcciones. Cuando la gente se olvida quién lo ayudó en su peor momento. Y la otra dirección, cuando somos nosotros que se nos olvida quién nos ayudó. Yo siempre le digo a los pelados de la iglesia: a ti no se te puede olvidar que tú estás donde estás, porque Dios ha sido bueno y porque esta casa oró por ti, porque esta casa te ayudó, porque esta casa te aconsejó, te restauró. A ti no se te puede olvidar eso. No hay nada más diabólico que un hijo cuando crezca se olvida que está donde está por el sacrificio de sus padres. Y José se quedó en la cárcel y el otro se fue al palacio. Yo sé lo que se siente cuando ves a otros entrar en el palacio y tú todavía estar en lista de espera. Y quizás estoy frente a gente que está en lista de espera y como que ve a otro llegar al palacio primero que tú. Yo vengo a decirte que el palacio, la cárcel no te puede amargar. Porque en la cárcel José tenía que aprender 3 cosas. Número 1, servir sin esperar nada a cambio. Número 1, servir sin esperar nada a cambio. Número 2, tener misericordia y paciencia. Y número 3, esperar el tiempo correcto de Dios. Y esperar en Dios duele, porque vas a ver a otros
tener esa casa primero que tú, tener ese ascenso primero que tú. Incluso hasta ministerialmente, tú tienes tiempo hasta aquí, cuando de repente viste al nuevo aquí en el altar, tú dices, ¿y yo para cuánto? Si tú te amargas en la cárcel, no tendrás la habilidad para sostenerte en el palacio. Al palacio se llega con un corazón sano. ¿En serio te vas a olvidar de quien te extendió la mano cuando no eras nada, no eras nadie? Y ahora que estás en la gloria, ¿crees que se trata de ti? Y vengo a decirle a alguien, ¿sabes por qué Dios permitió que el copero se olvidara de José? Para que José no tuviera que darle la gloria al copero, sino tener que darle la gloria al único que se la merece, que se llama Jehová de los ejércitos. Esa es la razón por la cual Dios está permitiendo que haya gente que aparentemente se olvide de ti, porque es que nadie puede llevarse la gloria. Nadie. Mira, si fuera por promesas cumplidas, ya hubiésemos comprado la manzana entera. Pastora, ore, que si llega la bendición, pastora, yo le voy a dar para que compre 2, 3 casas. Yo, aleluya. Oramos, reúno a mi equipo. Mira, me hicieron esta promesa, vamos a orar. Dios suelta la plata y hasta el sol de hoy le dedico esa canción a quien tenga que recibirla. Fui libre, y a su nombre. Porque si fuera por promesas, yo sé que a ti hay gente que te ha hecho promesas y que te dejó en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Lo que vamos a hablar, no el próximo domingo, porque estaremos hablando de F1 el próximo domingo, pero cuando terminemos esta serie, aunque el hombre se olvide de ti, mira esto, Jehová es especialista en mover fichas. Mira, mover fichas. Es más, ¿tú quieres que te cuente un poquito? Cuando yo me divorcié tenía 40 años. Este año voy a cumplir 49. Tenía 40 años y me sentía la mujer más fracasada del mundo, a pesar de haberle servido a Dios toda la vida con integridad, con pasión. Si usted me ve a Rayúa hoy, usted me hubiese conocido en mis mejores años, cuando era pastora de jóvenes, cuando antes de ser pastora, cuando era una adolescente, salir a predicar todos los domingos a los pueblos y a los barrios en los buses, ganar almas para el Señor, en la universidad, en el centro comercial. Siempre he sido una ganadora de almas. Usted a mí no me puede echar cuento. Usted no me venga a echar cuento, lo demás es excusa. Es que no tengo tiempo. Y yo siempre le digo a la gente, sí, porque es que la iglesia está llena de desocupados. ¿Sabe quiénes son los que son fieles a Dios? Los que aman a Dios y los que saben que todo lo que son y todo lo que tienen se lo deben al Señor, incluso la vida. Y cuando yo me vengo a dar cuenta de mi realidad, soy una mujer de 40 años, sin esposo, sin hijos, sin casa, sin carro, sin nada, sintiéndome la mujer más fracasada, señalada, burlada, pisoteada. La gente hablando, argumentando cosas. Algunos me culpaban, otros estaban conmigo.
Pero los que vienen caminando conmigo, los que nunca me soltaron, vieron a Dios mover fichas. ¿Tú sabes lo que es que me invitan a un evento en una ciudad de Colombia? Luma me acompaña, y cuando yo voy a ese lugar, yo lo conozco al pastor de esa iglesia. A las 7 la recogemos, fueron por nosotras, y yo, como siempre, de andundera, me puse tremendos tacones. Voy bajando las escaleras, tú sabes, con mis paticas torcidas. Y cuando el pastor me ve bajando y me dice: pastora, y yo: dígame, pastor, quítate esos tacones. Y yo: pastor, ¿por qué? No te preocupes, yo sé caminar con ellos. Quítate los tacones. Y yo, de terca, no me los quité. Y cuando llegamos al lugar, el primer paso, el tacón era barro compacto. ¡Proa! El tacón ahí. Y el pastor: te lo di. No, la sandalia bajita, me trajo la sandalia, me lo puse. Una gloria de Dios impresionante. Lo que yo no sabía era que Dios estaba moviendo fichas para que a través de ese hombre yo pudiera obtener una casa. Nunca yo le había servido. Yo nunca había sembrado en él. Nunca. Es más, te voy a decir algo. Él fue el primero que nos regaló el sonido aquí. ¿Te acuerdas, Edson? Y cuando Edson se casó, le regaló nevera, televisor, estufa, lavadora. Lo montó. Porque te voy a decir algo. Cuando tú has servido al Señor y cuando tú le has sido fiel al Señor, no solamente tú vas a ser bendito, tus hijos también serán benditos. Tu generación será bendita. Y cuando tú no estés, Jehová estará. Te lo voy a repetir: cuando tú no estés, Jehová estará. Porque ¿qué garantiza que tú estarás? Pero aunque tú no estés, Dios dice: yo voy a estar. Y en plena pandemia, ese hombre pone en mi mano la cuota inicial de mi casa. En plena pandemia. Y los que han caminado conmigo, ellos han visto a Dios obrar. El mundo dirá: no, eso es diezmo y ofrenda, porque el mundo habla de lo que no ve. Pero los que han estado aquí han visto a Dios. Y tú vas a ver a Dios. Estoy diciendo que tú vas a ver a Dios. Es más, hasta ahora no has visto todo. Tú vas a ver a Dios actuar en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento. Tú verás a Dios actuar. Tú verás cómo Dios se levanta a tu favor. Y yo sé que en esta mañana que hay gente que se siente como José viendo a otros entrar en el palacio, y tú estás en la lista de espera. Por esa gente yo quiero orar en esta mañana, para que Dios guarde tu corazón, para que sigas sembrando para el Señor, para que sigas trabajando para el Señor, para que sigas con un corazón sano y no amargado, que mientras otros estén en el palacio, en medio de la cárcel, nada ni nadie te robe tu comunión.